Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Les voy a mencionar lo que me ayudó con mi acné, que empezó luego de los 18 años. No soy dermatóloga ni especialista en el tema, solamente les menciono lo que me funcionó, para que consulten con su dermatólogo en caso de que les funcione. Al inicio no pensé que me fuera a funcionar, porque como todo, lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona a otra persona. La línea llamada Anti-Blemish de la marca Clinique logró reducir muchísimo mi problema. Los productos que utilizaba sí eran Clinique, porque eran los que mi madre utilizaba, así que fue la marca que le tenía confianza. Además, eran los productos que mi tía nos enviaba de regalo cada vez que podía. Antes utilizaba lo que me regalaban, como la marca Shiseido, que es muy buena, pero no es una marca accesible. Y les hablo de que en ese momento no existían las compras por internet como se conocen hoy en día, por si pensaban de que por qué no las compraba por internet. Utilicé otras marcas de cosméticos como Chanel, que es excelente, pero fuera de presupuesto, así que solamente utilizaba mientras duraban las que me regalaban. Además, no tenía en ese momento una línea especial para acné. No sé si ahora la tenga. Otra marca, Guerlain, fuera de presupuesto igual, es excelente, solamente que no tienen una línea dedicada para acné hasta ese momento. Tampoco sé si actualmente la tendrán. Utilicé Estée Lauder, muy buena, y un producto espectacular es Idealist, que al colocarlo dejaba el rostro tan suave y terso que el maquillaje quedaba parejo a pesar de tener acné. No sé si aún mantienen el producto. Como las mencionadas anteriormente, el costo no me permitía comprarlas, así que utilizaba solamente mientras me duraba lo que me regalaban. Con esta rutina pasé el resto del tiempo sin problemas y con buenos resultados, porque no me brotaba a pesar de tener el rostro grasoso, que para ese momento no existían los productos para poder controlarlo. Yo no tuve problemas de acné hasta que empecé a estudiar en la universidad, pero no era un acné leve o que por tocarme la cara empeoraba porque yo las dejaba tranquilas, simplemente que eran muy dolorosas y no llegaban ni a madurar o tener la opción de poderlas sacar. Aparte de que igualmente daba un aspecto poco halagador, mi preocupación más grande era que crecían y dolían sin poder sacarlas. Pero ir a un dermatólogo para mí no era una opción, porque son muy costosos, además de los medicamentos y cremas que son bastante costosas. Yo estaba resignada a vivir con eso hasta que una joven vendedora de la marca Clinique me vio y me dijo que se había probado la nueva línea de Anti-Blemish de la marca, que podía resolverme mi problema de acné. Al principio lo acepto, no quería probar nada nuevo, pero la manera y la seguridad con que lo dijo me hizo pensarlo y dejé que me hiciera la limpieza y empecé con los productos poco a poco. Nunca me habían hecho una limpieza, pero poco a poco con la dedicación de la joven mi problema de acné fue cediendo. Ella siempre me recomendó ir a un dermatólogo. La terca era yo de no querer ir. Luego de establecer mi rutina y tener todos los 3 pasos de la nueva línea, empecé a ver los cambios y mejoría. Claro, los cambios fueron poco a poco, al igual que poco a poco fueron agregando productos que completaban la rutina. Al descubrir un producto que se llamaba Spot, fue mágico, solamente que uno sentía como una especie de quemadita y dejaba marca por unos días. Pero lo impresionante era que secaba la espinilla y controlaba que no se regara más. Luego mejoraron notablemente el producto y realizaba mejor su función sin tener efectos adversos. Hasta calmaba el dolor del brote, pero lastimosamente en Panamá ya no se consigue. Entre los consejos que me daban estaba el no hacer exfoliación al estar brotada porque se riega el acné. Se debe esperar a que pase el brote para exfoliar. Luego apareció la mascarilla de la misma línea y con eso mejoró aún más mi rostro. Ya podía estar con espinillas, pero sin dolor, que fue un avance increíble. Las que atienden la marca las cambian cada cierto tiempo y ya no me pudo seguir realizando las limpiezas que me hacía periódicamente, para mantener lo más limpio posible mi rostro. Lo bueno es que para ese momento mi rostro estaba muchísimo mejor. Ella me recomendó cambiar seguido la toalla para secar el rostro y que solamente la utilizara para eso. Adicional, me dijo que cambiara la funda de la almohada o colocara una donde iba a poner el rostro al dormir y que la cambiara más seguido. Eso me ayudó a mejorar aún más, porque es algo que uno piensa que no afecta, pero prueben que verán que ayuda. Otro dato importante que me dio fue mantener el rostro lo más despejado posible del cabello,
porque al estar en contacto con el rostro mantiene más suciedad en el mismo. Y muy importante, no tocarse la cara ni apoyarse con nada la cara. Deben darle algo de tiempo para que vean los resultados. Si no les funciona, pues estos últimos datitos no tuvieron que hacer ningún gasto adicional, porque simplemente son cambios en nuestra rutina, pero realmente ayuda tanto que no tienen idea. Utilizar la mascarilla de la línea Anti-Blemish fue el último gran cambio que tuve del acné y terminó de mejorar mi piel. También utilizaba la mascarilla para ponerla sobre el brote para en ese momento, que eran muy pocas, así poder secarlas en caso de que no me funcionara el spot. Me atendieron diferentes vendedoras hasta que conocí a una señora que llegó justo cuando empecé a tener mis otros problemas de piel. Tuvo la paciencia de probarme los productos para ver si no me daban problemas. Vivió conmigo mi cambio, que era muy evidente porque vivía con el rostro y el cuello rojo. Le agradezco su paciencia y que me ayudó a encontrar los productos que me aliviaran un poco más. Realizarse la limpieza con ella ni se siente cuando la realiza. Uno se relaja y es como si fuera una terapia. Sale uno renovado hasta como descansado. Hasta la fecha, a pesar de que volvieron a cambiar el personal, está pendiente de cómo sigo y se lo agradezco. Gracias por su paciencia y su apoyo. Mi piel del rostro cambió con mi edad y mis condiciones de piel que mantengo, que ya no es tan grasosa como antes. Así que ya no utilizo la línea porque mi piel ya no se brota tanto. Les menciono lo que me funciona a mí, solamente para que consulten con su doctor sobre los productos y que les diga si pueden funcionarles. De pronto, si yo hubiera ido al dermatólogo, todo hubiera sido más rápido. Más adelante les contaré los productos que utilicé luego de mejorar del acné, para poder mejorar mi piel y las manchas que quedan en la misma que son difíciles de quitar. También les contaré las que utilizo actualmente que ya no tengo acné y que mi piel dejó de ser tan grasa por la edad y problemas de piel que padezco actualmente. Hoy en día pienso que debí ir a un dermatólogo, por eso recuerden consultar antes de utilizar cualquier producto con su dermatólogo. Les cuento mi experiencia para que puedan consultarlo con él. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.